Bueno, para la tarea 2 vamos a ver una serie de textos y contestar una serie de preguntas sobre ellos. El primer texto sería el siguiente y paso a contestar las preguntas del mismo, ¿vale? ¿Sobre qué contenido tratado en el tema va el texto? Pues nos habla del pacto de Tutmiro Teodomiro, que es una serie de condiciones que firman los musulmanes con los nobles hispano-visigodos para la mejor convivencia de las dos partes. Eh, por otro lado, ¿qué se comprometen ambas partes? Pues por un lado, los visigodos se comprometen al pago de una serie de tributos para conservar lo que tenían, su pertenencia y su religión y demás. Y por otro lado, los musulmanes se comprometen a no asesinarlos, no esclavizarlos y demás, y respetar el tratado ese que firmaron. Eh, la siguiente pregunta, ¿corrobora lo que hemos visto en clase o lo refuta? Bajo mi punto de vista, lo corrobora, se nos habla aquí en esta parte de los apuntes de esos tratados, ¿vale? Entonces nos damos cuenta de que no ha sido una conquista solamente basada en la violencia, sino también una serie de pactos que ha ayudado a la convivencia entre ambas partes. Pasamos al siguiente texto, que sería este, y ¿vale? Pasamos a ver cosas de ello. La primera pregunta sería, ¿sobre qué periodo de la evolución política de la Andaluz tratan los textos? ¿Qué podría decir de este periodo y de sus principales personajes históricos? Pues bien, el texto nos sitúa dentro del califato, que va desde el 929 hasta el 1031. Y sobre todo destaca la figura del emir Abderramán III, ¿vale? Que cuando llega al poder hay una serie de crisis por una serie de tensiones con los reinos del norte que la consigue solventar y esas victorias le dan el protagonismo y la categoría de poderse proclamar el mismo califa. Según se observan en los textos, ¿qué es más importante, el Al-Ándalus o los reinos cristianos y por qué? Pues bajo mi punto de vista, el Al-Ándalus tenía mucho mejor infraestructura, mucho mejor conocimiento, tenía mucha más infraestructura que los reinos del norte, por eso venían ellos a pedirle ayuda. Como trata el texto. ¿Qué parentesco había entre la reina toda de Navarra y de Ramán III? ¿De qué enfermedad se curó en la corte omeya cordobesa Sancho I? ¿Y cómo consiguieron los médicos del califa? Pues bien, el parentesco de esta señora era tía abuela de Ramán III, ¿vale? Porque la madre de él era hermana de toda de Navarra. ¿Vale? Y Sancho I lo que tenía era obesidad mórbida y se habla de que en la corte le pusieron la boca y lo estuvieron alimentando durante un tiempo con comida líquida y demás, lo que provocó que se recuperara y perdiera una cantidad de peso razonable para que se pudiera recuperar en condiciones. ¿Qué podría decir el Reino de León al que alude el último texto? Pues que era un reino importante, pero no lo suficientemente importante como el califato. Por eso vienen a pedirle ayuda. Era un reino importante, pero no lo suficientemente importante. Un reino un poco más débil, bastante más débil que el califato en ese momento. El siguiente texto sería este, ¿vale? Y pasamos a contestar las preguntas. ¿En qué periodo de la evolución política de la Andaluz se encuadra el texto y por qué? Pues bajo mi punto de vista se encuadra en el final o la caída del califato en el 1031. ¿Vale? Se nos habla también bueno, en esa época, Almansor en el 1002 muere y se queda un territorio fragmentado. En ese territorio surgen las taifas, que son pequeños territorios que entre ellos tienen problemas, ¿vale? Y eso insta a los reinos del norte a intentar recuperar territorio perdido. ¿Qué supuso para ese momento la toma de Toledo por parte de Alfonso VI? Pues dio lugar a que esos estados independientes, que se llamaban taifas, terminen enfrentándose entre ellos y se hicieron vulnerables. Pues esta gente pidió ayuda a los almorávides, ¿vale? Y estos accedieron a ayudarlos y consiguieron derrotar a los cristianos en las Sagrajas. A partir de ese momento, ¿cuál fue la evolución política de Al-Ándalus? Pues bien, surgen unas segundas taifas que establecen su capital en Sevilla y de ahí construyen cosas como la Torre del Oro, la Giralda y demás, ¿vale? Pero al final son derrotadas en las Navas de Tolosa. Lo único que consigue resistir hasta 1492 es el reino de Granada, el reino nazarí.
¿Vale? Con esto pasamos al último texto, que sería el siguiente. ¿Vale? Vamos a contestar las preguntas. Sería, ¿sobre qué contenido trata el tema del texto? Pues bien, el texto nos habla de la carta puebla de Alfonso I, ¿vale? Que quería, bueno, con esta serie de textos, lo que quería una vez que recuperó el territorio era afianzarlo y que la gente que estaba ahí, pues tuviera de su parte y demás. Por eso él prometía una serie de cosas, ¿vale? ¿Quiénes son los mozárabes? Porque se dice en el texto que son salen del poder de los sarracenos, teniendo en cuenta que es el texto del siglo II, ¿qué les ha pasado a estos mozárabes en su lugar de origen para que se animen a reprobar el texto? Mira, vamos por partes. Los mozárabes son gente que vivían en territorio musulmán, pero no procesaron la religión. ¿Vale? Los sarracenos, nos referimos a los sarracenos o sea, los sarracenos es la forma que en la Edad Media tenían los cristianos referirse a los musulmanes. Por eso el poder de los sarracenos, este hombre lo que quiere es como liberarlos de la tiranía de ellos, del poder de ellos. ¿Y qué estaba pasando estos mozárabes? Pues que estaban perseguidos. Estaban perseguidos por dentro del imperio. ¿Qué podría decir sobre el reino de Aragón y su rey Alfonso I? Pues bien, que este hombre fue el que reinició la conquista. O sea, una figura importante porque básicamente se dedicó fue el primero. Con esto ya concluyo. Gracias.